Aquí ya está con nosotros Salvador Caramarena, a quien saludamos. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Hola, Salvador, buenos días. Y toda esta larga introducción lo quería utilizar porque quisiera que tú nos ayudaras a entender cómo se conectan estos dos eventos que son separados, pero que al mismo tiempo tienen que ver con lo mismo, con la imagen del ejército, la institución más respetada en este país, Salvador. Todavía, porque uno de los retos que siempre se dijo de involucrar a los militares en tantas actividades, no solo en la seguridad pública, es que perdiera esa respetabilidad. Y hay más. Yo creo que podemos verlo en el contexto de la coyuntura y en el futuro. Porque si algo dijo ayer el presidente López Obrador al responderle a la Suprema Corte de Justicia, es que él quiere que haya un lema de campaña de Morena. ¿Tú quieres que el ejército se quede en las calles a cargo de la seguridad pública de ahora en adelante, de manera permanente, con carácter constitucional? Danos la mayoría legislativa suficiente, es decir, la mayoría calificada, para que en el 2024, en el primer día de septiembre, él mande una iniciativa preferente y en sus últimos 30 días de gobierno, él dejará amarrado y lo que él, AMLO y el ejército se une, que no lo separe nunca nadie. Eso es lo que nos dijo ayer, que le va a preguntar a los mexicanos y a las mexicanas, ¿tú quieres que un ejército que espía defensores de derechos humanos, que espía periodistas, que es opaco? Porque ayer la respuesta del gobierno también fue, no vamos a informar sobre estos escándalos que hay con respecto a los viajes que se han publicado en los últimos días. Que no es lo mismo en la reserva de temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Exacto. Que aunque no me guste, estoy de acuerdo. Y puede haber criterios en donde uno entiende que, que las Fuerzas Armadas no pueden revelar todo lo que sepa la opinión pública. Pero lo que sí puso en la mitad del campo el presidente es, mi respuesta a lo de la Corte es, otra vez, doblo la apuesta. Lanzo el criterio de que en la campaña quiero mayoría calificada y, por tanto, no solo eso, transeccionalmente ya va a plantear. El presidente electo va a estar sentado en ese día, como Miguel de la Madrid en su momento, aquella vez. Cuando la nación de la banca con López Portillo. Va a estar ahí sentado oyendo el anuncio, si logran la mayoría calificada, de esa iniciativa. Entonces, él ha tenido una coyuntura el ejército muy mala, como tú decías, porque también está la revelación del New York Times, que aquí trabajaron. Terrible, lo de ayer. Pegasus lanzado en contra de defensores de derechos humanos esta misma semana. Entonces, este software espía. Este software espía del cual el propio, la Sedena, no quiere informar. Ha reservado la información 5 años. Entonces tenemos aquí un cóctel muy complicado para las Fuerzas Armadas, pero sobre todo para la rendición de cuentas. La sociedad va a tener ese dilema en la boleta. Si la oposición nos plantea algo distinto, también hay que esperar. Pero en el tema del discurso, precisamente, Salvador, para las personas que escuchan al presidente, que lo leen, fue muy claro. El presidente dijo, en la Constitución se establece que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar a tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y prioritario. Algo que para las personas al momento de escucharlo y leerlo dicen, claro, eso es lo que debe de ser, eso es lo que queremos. No, claro, tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de inseguridad y tenemos un problema de instituciones, de que no se ha construido en el país en los últimos sexenios una policía funcional. El experimento de este sexenio fue, démosle todo, mucho más de lo que le dio Felipe Calderón a las Fuerzas Armadas. Pero en ese todo violentaron incluso su propia ley de 2019, donde sí se había establecido en el Congreso y con el concurso de todas las fuerzas políticas con la mayoría, con la gran mayoría de Morena. Prácticamente fue por mayoría. Bueno, todos los partidos. Creo que fueron 2 votos de disenso. Eso que se logró en el 2019 lo cambiaron en el 2022 y quisieron entonces decir, con una ley secundaria, vamos a ahora sí pasarle el mando. Antier lo que se determinó en la Suprema Corte no es que se salgan las Fuerzas Armadas, es que el mando lo tenga un civil, que la adscripción sea a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y hay una lógica bien interesante lo que dice ayer el presidente López Obrador en su mañanera. Dice, lo que quiere la Corte es a García Luna y el modelo corrupto de Felipe Calderón. O sea, el presidente no confía ni en su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. O que su propio gobierno puede evitar ese tipo de situaciones. O su propio gobierno pone bajo el mando de las Fuerzas Armadas a las personas que están encargadas de la seguridad pública, o se va a corromper. Bueno, pero ese es parte del discurso. Es un discurso político, ¿no? Pues sí, pero si nosotros lo vemos tal como lo estás viendo, y saber, no es posible que aquí haya una claudicación del gobierno sobre sus propias responsabilidades a futuro. Pero no es realmente eso. Es de qué manera
es la narrativa para decir esto, la crítica a la Corte, miren nada más lo que está produciendo la Corte. Que es la narrativa que finalmente permea. Sí, que es la que permea, efectivamente. Eso siempre le funciona a eso. Pero al mismo tiempo, lo que sí está tratando de garantizar es que no haya rendición de cuentas. Porque está ratificando un mando militar, aunque está retirado el general que van a poner ahí, que van a ratificar. Estos mandos suelen tener como primera línea de respuesta a el general secretario, no necesariamente, en este caso, a la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Salvador Camarena, muchísimas gracias. Es un tema inagotable. No, y seguirá porque la Corte apenas va a discutir los alcances de lo mismo. Y ya nos dio el tema de campaña. Presidente López Obrador. Ya se lo puso a sus propios... A sus corcholatas. A sus corcholatas. Gracias, Raimundo. Salvador Camarena, muchísimas gracias.